Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Mi nombre es Renzo Cárdenas y hoy estoy con el mayor general de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro, general César Torres Vega. Vamos a hablar sobre la derecha peruana, el pensamiento político de la derecha peruana. Representante además ayuda, apoya activamente en la coordinadora republicana porque aquí escuchamos a todos y además tratamos de sacar lo mejor de cada uno de los pensadores actuales de nuestro país, y uno de nuestros grandes amigos e invitados, siempre panelista en Diálogo Ciudadano, es nuestro querido amigo el general César Torres. Bienvenido, general, ¿cómo está? Renzo, buenas noches. Nuevamente un gusto estar en tu programa y saludar a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias en este tema en este escenario tan especial, ¿no? Te agradezco infinitamente. No, gracias a ti, general, por la confianza, la amistad, el cariño que nos tenemos y sobre todo porque son momentos de definiciones políticas. Y cuando hablamos de definiciones políticas, necesitamos hablar sobre los pensamientos políticos, hacia dónde nos llevan las propuestas. Hemos tenido aquí en Diálogo Ciudadano también las propuestas de izquierda, cuál es el desarrollo de la izquierda, histórico, pero es necesario también saber, como dice la canción, tengo el orgullo de ser peruano y ser feliz. En los últimos 30 años, es posible que nos sentamos orgullosos de ser peruanos y que además estemos ligados este orgullo nacional con unas políticas de derecha. ¿Es posible sentirse feliz y orgullosos en la situación actual del país? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Lo que te puedo decir es que los que nos han gobernado en estos 30 años han sido incapaces de darse cuenta que uno de los temas importantes es que hay una identidad nacional muy frágil, ¿no? Y esto porque realmente no hemos educado a los peruanos a querer a su país, a defender a su país, un país que tiene tantas oportunidades, tantas posibilidades, ¿no? Entonces, hemos sido gobernados no solamente por la derecha, ¿no? También por la izquierda, y todo ha sido pues catastrófico, ¿no? Vemos los resultados, pero hay que analizar de que en los últimos años el Perú es innegable, ha tenido un crecimiento, más no un desarrollo, ¿no? Cuando yo digo de crecimiento, es porque tenemos mejor infraestructura, Lima es más vertical, ha habido mucho dinero del canon, dinero, entonces nos hemos dedicado por la infraestructura, pero no nos hemos preocupado por las cosas intangibles, dentro de ellas la educación, ¿no? Tú sabes que los pilares fundamentales de hoy día de una sociedad moderna son dos, como te mencioné anteriormente, ¿no? Una educación con un enfoque en valores, donde tú aprendes a querer a tu país, te identificas con tu país, valoras tu país, respetas a tu país. Y otra que te da la riqueza, que es la ciencia y tecnología, Renzo, ¿no? Entonces, qué interesante, general. Usted me plantea que en los últimos años, pues, hemos crecido en infraestructura, pero ese crecimiento de infraestructura, de posibilidades de desarrollo, no se han trasladado de la mano con un desarrollo social de los ciudadanos peruanos, es decir, en sus niveles educativos, accesibilidad en la salud, en la justicia, etcétera. ¿Esto vendría a ser parte del modelo económico que plantea la derecha o es que no se ha llevado a cabo políticas reales de derecha moderna, digamos, entendiéndolo a nivel Qué, qué inte- internacional? sí, qué interesante pregunta, ¿no? Mira, no es el modelo, no es la constitución, ¿no? Son las personas. El modelo ha resultado y es un modelo que en la mayoría de los países se da, ¿no? No es un modelo exclusivo del país, el modelo funciona muy bien. El tema está en la capacidad, en la honestidad y en la gestión, ¿no? Que tienen que hacer tanto el gobierno central como los gobiernos regionales. Y mira, yo tengo un concepto muy directo sobre este tema. Las células cancerígenas de la corrupción, así las células cancerígenas de la corrupción, están en las municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales y el gobierno central.
Mire, en ese orden de cosas. Mire qué interesante, Entonces, general, porque a veces mucha gente solamente cree que la corrupción se encuentra en el presidente de la República de turno, ¿no? Y decimos, por ejemplo, que los últimos presidentes de la República han estado vinculados a actos de corrupción y la justicia está detrás, algunos están encarcelados, otros se mató, otro estuvo en la cárcel, salió, otro está en su casa, está en la IROES, pero en realidad es que este cáncer de la corrupción está en políticas de derecha, izquierda, arriba y abajo en todas las regiones y en todas las municipalidades. así es, así es. Mira, según reportes de la Contraloría, del 100% de los gobernantes regionales, provinciales, distritales, más del 90% están denunciados, están metidos en actos de corrupción. Entonces, esa es una vergüenza nacional, tanto de la izquierda como de la derecha, ¿ah? Tanto de la izquierda como de la derecha. Y aparte de la corrupción, han sido tan nefasta su gestión que no saben distinguir lo que es urgente de lo que es prioritario, ¿no? Y no saben. ¿Por qué te digo esto? Porque existiendo tanta necesidad de salud, educación, han hecho construcciones pues sin precedentes. Yo te cito un ejemplo, ¿no? Que conozco de muy cerca. En el caso de la región Ancash, en la época del gobernador Álvarez, se hizo un estadio que no tiene nada que envidiarle al Estadio Nacional. La pregunta es, ¿era urgente? ¿Era necesario? ¿Por qué no se invirtió ese dinero en hospitales, en educación, en llevar conectividad? Otra, hicieron una carretera de Carhuaz a Chacas, si no me equivoco, por debajo de la Cordillera Blanca, que cuesta millones y millones. Y con Odebrecht, ¿no? ¿Y qué pasó? De que según la demanda que se tiene, será pues 20 vehículos al día, ¿no? Y eso justifica cuando existen realmente prioridades. Entonces, capacidad de gestión. Entonces, entran a gestionar donde tienen que dar servicios a la ciudadanía y esos servicios son de pésima calidad. Entonces, el ciudadano pues está insatisfecho, ¿no? Porque si yo pago o yo tengo dinero del cano, lo que tienen que hacer los gobernantes es darme un servicio de calidad Entonces, en todo. ahí entramos, general, a una consulta clásica, ¿no? Entonces, ¿se trata de izquierdas, derechas o se trata de un populismo exacerbado por la falta de institucionalidad de los partidos políticos? Es decir, vamos por izquierda, vamos por derecha en partidos que no están sólidos, institucionales, etcétera, y vemos, ahora en la última campaña, ¿no? Parecía una feria de propuestas, como si se pudiese hacer o si eso fuese realmente urgente, útil, necesario y planificado como usted lo plantea. Sí, todos los extremos son malos, ¿no? La extrema derecha es corrupta, ratera, que se lleva lo mejor, avasalla, y la extrema izquierda radical es asesina, eso lo sabemos, ¿no? Entre Sendero y todo lo que hemos pasado, ¿no? Uno, dos, que realmente en el Perú no hacemos política. La política feneció hace mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo pues a Luis Alberto Sánchez, a Aya de la Torre, eh, realmente hacían política, Bedoya, pero lo que hacemos acá es politiquería, no es política, ¿no es cierto? Porque la política es arte y ciencia. Por la política, Estados Unidos es como es, Israel es como es, ¿no? Esa es la política, pero realmente acá, ¿quiénes gobiernan al país? Los peores, los corruptos, ¿no es cierto? Pero la gente de principio, la gente capaz, es indiferente, le va y le viene y no ingresan a la gestión pública. La Y, gestión y, pública no es que vaya al menos preparado, no, tiene que estar el más preparado. Hay que administrar, gestionar recursos para bien para los terceros, ¿no? Y no solo eso, no solo encapsularte a nivel nacional. Ahora con este mundo globalizado, muchos critican la globalización. Sí, la globalización es un fenómeno que avasalla, pero te genera oportunidades.
Entonces, los gobernantes tienen que ser proactivos para aprovechar esas oportunidades y insertarte en este mundo moderno. Porque, permíteme, Sí, general, pero sí, sí, yo me gustaría que avancemos en este tema porque insertarse en el mundo global, crear mercados, poder planificar, ¿cuál sería la mirada política desde la derecha peruana? La derecha peruana está en capacidad de poder gestionar y plantear estos escenarios ante estos retos que se nos vienen. ¿Cuál sería el pensamiento político que usted desearía para los grupos de derecha nacional? eh, mira, yo lo que te puedo decir es que con la caída del muro de Berlín, esa disputa que existía entre el capitalismo, el socialismo, el comunismo, socialismo y el comunismo fue enterrada por ese muro. Hmm. Y ya hasta los mismos gestores, los aficionados a esas ideologías, a esas corrientes ideológicas, abandonaron, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en China, en Rusia, y ya no es que estén inspirados en esa ideología, Ya ¿no? está superado ese tema. Y está Mira, superado. por favor, o sea, veamos pues a Rusia, veamos pues a China y está superado ese tema. Y también veamos el caso de Estados Unidos o Inglaterra, que el capitalismo y las doctrinas más de mercado también se han superado y no es lo que tenemos aquí. Así es, ¿no? Ya no, entonces, mira cómo está Venezuela, ¿no? Venezuela, la primera pregunta que hay que hacernos, ¿por qué tenemos más de 1 millón de venezolanos acá en el Perú? Hmm. En las peores condiciones, ¿no es cierto? Eso porque un país mucho más próspero que nosotros, mira cómo está. Entonces, hablar de la izquierda, hablar del comunismo, sobre todo del socialismo, ya no funciona, ya no funciona. El, el, el tema de los socialistas, de los comunistas, es que el Perú es un país muy rico que está lleno de riquezas. Discúlpame, yo voy a desmentir eso. El Perú es un país pobre. En el siglo XVIII, XIX, siglo XX, el centro de gravedad de las riquezas de las naciones eran pues los recursos naturales, efectivamente, ¿no? Los commodities. Pero en el siglo XXI, Renzo, los commodities ya no son riquezas, por si acaso. Es como lo que nos pasó con el guano, en esa época era riqueza, Y pero hoy en día el ahora, guano ya no significa nada. ¿Dónde se ha trasladado el centro de gravedad, la riqueza de las naciones? Es en la ciencia y la tecnología. Entonces, el modelo económico que se asocia a la derecha que tenemos funciona. No hay que tocarlo. El modelo económico, más bien hay que fortalecerlo. Quizás se hagan ajustes, sí, hay que hacer trabajar a las instituciones. Para mí, Indecopi se hizo de la vista gorda porque sí tenemos monopolios, pues, ¿no? Y nuestra claro, constitución, ¿qué dice? Que no debe haber monopolios. Entonces, ¿dónde está la falla? La falla está pues en las personas, ¿no? En los funcionarios que no cumplen con las leyes, hmm, ¿no es cierto? O en los gobiernos de turno que por la corrupción eh, fueron vulnerables. Pero no me digas que el modelo no funciona, por favor, ¿no? El modelo funciona y debemos hacer que funcione mejor, claro, que el dinero se gestione, que llegue a los más pobres y hay que hacer pues propuestas, hay que hacer obras disruptivos, ¿no? No podemos seguir gestionando con los mismos mecanismos que no funcionan. Entonces tenemos que ser muy creativos, tenemos que tener mucha inventiva y hacer gestiones disruptivas para poder sacar a toda esa gente que está en la pobreza, que de cierto se ha reducido. Tú sabes, hace 10 años, 15 años teníamos más del 50% de pobres, ¿no? Hoy en día estamos sobre el 20% y podemos seguir mejorando sin duda, sin duda. Entonces, la derecha tiene, pienso yo, una fortaleza que es el modelo, ¿no es cierto? Yo aplaudo por el modelo, apoyo ese modelo. Y yo digo que no tenemos nada que cambiar la constitución, la constitución son las personas, ¿no? La constitución puede tener ajustes, claro que sí, ¿no? Con la modernidad hay que hacerlo, pero no nos distraigamos en hacer cambios a la constitución y modelo porque el Perú iba por un buen derrotero. Lo que hay que hacer es potenciar
con funcionarios capaces, preparados, honestos, que sí los hay en el Perú, ¿no? Que sí los hay en el Perú. Una de las grandes críticas que se plantea, general, es precisamente la poca capacidad que ha tenido el Estado para fortalecerse a sí mismo, para poder tener gerentes que puedan llevar a cabo las políticas nacionales que se han planificado con tiempo. Hay un ese plan, hay diferentes líneas maestras, están los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, pero que al parecer carecemos de esa estructura estatal que nos lleve a ello. Parte de las críticas también se señala frente a la derecha o la derecha más extrema es la reducción del aparato estatal. ¿Es necesario la reducción del aparato estatal o es necesario afinar el aparato estatal para que sea más eficiente? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, o sea que es una reducción porque está sobredimensionada, este, y el ciberespacio nos ayuda a eso, ¿no? A hacer convergencia de capacidades. Lo que hay que hacer es un Estado eficiente, un Estado que cumpla con el rol que tiene que cumplir, educación, salud, defensa y seguridad, generar y facilitar que los privados generen empleo, ¿no? El Estado no genera riqueza, la riqueza lo generan los empresarios, los empleos los generan los empresarios, el sector privado. Y eso funciona bien. El mercado se regula por una ley que todos conocemos, que es la oferta y la demanda. Y donde hay abusos, la Constitución lo establece muy bien. Tenemos a Indecopi. Indecopi tiene que fortalecerse más y no estar vetado pues por la fuerza del gobernante de turno, ¿no? Tiene que ser una institución fuerte, sólida y que imponga autoridad para que no existan esos monopolios que aún persisten en el país, ¿no? Es interesante, general, porque a veces se asocia que es el modelo económico el cual permite los monopolios o permite las grandes asimetrías que hay en relación entre consumidor y empresa o trabajadores y empleadores, cuando en realidad también hay que ajustar dentro del propio aparato para que se cumplan las normas que ya existen y que las instituciones que están, como usted menciona, Indecopi, pueda tener realmente dientes. Parece que solamente tiene lengüita, pasa la lengua por todos lados, babosea, pero no hay nada que se pueda decir, este es un trabajo real, este es un trabajo que está empoderando, porque mientras el mercado tenga mayores competidores, pues se va a ir regulando, pero si está concentrando los competidores, es evidente que no va a funcionar bien, ¿no? Claro, porque si, bueno, tú eres muy joven, ¿no? Yo posiblemente te esté doblando de edad, Renzo, ¿no? Nunca tanto, general, ¿no? No, no creo que sea tan mayor usted. Pero en mi vida he pasado tres experiencias que las tengo muy presentes. La primera fue el gobierno de Velasco, ¿no? Ujú. Un gobierno realmente socialista, un gobierno que nos ha trazado demasiado. Él tuvo muy buenas intenciones, Velasco, pero dio esas buenas intenciones, por decir, en la reforma agraria, quitó el terro a la tierra a los terratenientes para dárselo pues a los campesinos. ¿Qué capacidad de gestión tenían los campesinos? Ninguna. Fracaso total. La educación, yo me acuerdo que yo estudié en la gran unidad escolar San Pedro de Chimbote. Era un referente el colegio. Era un referente que un colegio privado no atraía, ¿no? Ahora que regresé después de muchos años, me da mucha pena porque ha bajado tanto de nivel. O sea, la reforma educativa en la época de Velasco no permitió la evolución de la educación, al contrario, involucionó. Entonces, hoy en día, antes teníamos ciudadanos que respetaban las normas, las reglas. Hoy en día, los ciudadanos no respetan las reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque en las escuelas no les interesa enseñar valores, ¿no? Entonces, la segunda experiencia fue el primer gobierno de Alan García. Yo he hecho colas, ¿no? En una escasez en todo, quería privatizar los bancos y todo esto, ¿no? Y tercero, el terrorismo. Entonces, con todas estas experiencias, ¿los queremos repetir? Por favor, yo soy una de las personas que me voy a oponer a eso. Eso no puede volver a darse en el Perú. En democracia tenemos que
ajustar todo lo que hay que ajustar para seguir adelante y tener un país desarrollado y propio. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. Pero por Ahí, favor, no aceptemos injerencias. A mí me dio mucha cólera que Evo Morales esté predicando, pues, como, por favor, ¿no? Evo, Maduro, nuestra ¿qué tienen que soberanía hacer como país, acá? ¿qué tienen que hacer acá? Nosotros no nos metemos con Bolivia ni nos interesa Bolivia, ¿no? Ni Venezuela, ya solucionen sus problemas, pero que no se metan en el país. Pero hay gente radical que está en ese eje. Entonces, aprovechan del descontento popular, ¿no es cierto? Utilizan un lenguaje que, como el peruano es emocional, doblegan sus emociones y su voluntad. Entonces, están poniendo en riesgo al Perú. Entonces, estamos Ahora, en una situación complicada, ¿no? general, pero también hay un correlato de la realidad, ¿no? Es decir, existe una desigualdad tremenda, producto de la corrupción, producto de un Sin sistema que está duda, fallando. Entonces, sin duda. existen estas personas que realmente ven que el sistema no les funciona para ellos y son cantidades. Pero además existe por el lado de los gobernantes que han pasado por el Palacio de Gobierno al menos, esta filiación, digamos que todos son lo mismo, que el sistema es igual a decir sistema de derechas, es igual a decir un sistema neoliberal que no funciona, es igual a decir abusos, etcétera. O sea, parece que no han sabido demarcarse unos a otros y han formado parte del mismo establishment político que nos lleva a este bicentenario como estamos ahora, ¿no? En una pandemia que acaban de morir hoy o ayer 430 hermanos peruanos y el día anterior 400 y el día anterior 380. O sea, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Es producto del modelo o es producto de las personas o es producto de todo? Yo creo que, bueno, el modelo funciona, eso es innegable, pero son las personas, ¿no? Porque mira, hemos hablado tanto la derecha como la izquierda. El señor este que pregona ser el gran transformador del país, como es el señor Cerrón, fíjese todo su equipo, cómo están denunciados por corrupción. Eh, Increíble, ¿no? las, Quieren increíble, cambiar el Perú desde la corrupción. pero por supuesto, o sea, si esta gente ingresa a gobernar al país, créanme todos los peruanos, que va a ser peor, va a ser peor. ¿Sabe por qué peor? Porque vamos a perder lo más preciado que tiene el ser humano, que son nuestras libertades. Allí, Eso está en peligro. Allí quiero detenerme, general. Ese es uno de los temas que a mí personalmente más me importan. Por un lado, el tema de la corrupción, que claro, Cerrón está denunciado, es más, ya creo que lo han sentenciado y a otro grupo que va con él, pero por otro lado también tenemos a Keiko Fujimori con su grupo, que también han pasado por ahí, también están denunciados, bueno, Keiko no está sentenciada, ojo con ese dato, ¿no? Pero parte de su grupo también está involucrado en temas de narcotráfico, la adoptivo. Pero ninguno de los grupos, en general, están planteando temas concretos sobre las libertades individuales. Entonces, parte de las discusiones, no es libertad económica, ¿no? Sino libertades individuales, por ejemplo, en Europa, digamos, la derecha y la izquierda muchas veces se diferencian porque la izquierda plantea un poco más de libertades personales y la derecha más las libertades económicas. Aquí en nuestro país, las libertades personales en este momento, donde han llegado dos grupos muy conservadores, pues parece que no está, ni se va a discutir, ¿no? Solamente se va a discutir el tema del modelo económico. Sí, yo pienso que efectivamente lo que tú dices, ¿no? La señora Keiko está muy cuestionada. eh, la izquierda radical Peor. definitivamente, yo no diría el cáncer del SIDA, ¿no? Sino, si tú te vas con el modelo radical y todo eso, simplemente esto va a ser peor que Venezuela. No me quepa la menor duda. Tanta certeza tiene en general que va a ser 100%, como Venezuela. 100% de certeza. ¿Qué 100% le de da esa certeza. certeza? Yo, El ideario? ¿Las personas? Porque el eh, mismo candidato, eh, Pedro Castillo, es evangélico. Eso, o sea, marxista, leninista no es por ningún lado.
Su grupo Es, sí, pero él no. Lo que temo más bien es que tenga las ideas un poco confundidas. es una fachada, ¿no? Es una fachada, se ponen a llorar, hacen teatro porque ellos saben perfectamente que hay que conquistar al pueblo por la parte emocional. Renzo, yo tengo más de 38 años en la vida militar, ¿no? Así es. Y 38 años, mi pensamiento siempre ha estado en cómo hacer una guerra y cómo conocer al enemigo. Por eso yo te digo con certeza que esto va a ser peor que Venezuela. Por no decirte Corea del Norte, ¿no? Porque así empieza. Tú puedes ver, ayer pasaron un documental sobre Chávez. Exactamente es el mismo lenguaje. Exactamente Pero es el no, mismo. este señor no tiene pues eh, ni el poder, ni el dinero, ni los militares, ni nada, bueno, para ser este Chávez también, ¿no? Hay Pero, ciertas diferencias, ¿no? no, pero mira las ¿O no influencias. crees? Mira las influencias que tiene. Mira las influencias que tiene. Ellos vienen con toda una estrategia. No, no hay que desestimarlo porque acuérdate que esto va a ser así, ¿no? Tú empiezas a escuchar con decir que ya va a estatizar todo, ya ese es un crimen al país, ¿no? Todo, ¿No es todo, cierto? tampoco, Sí, tampoco, ¿no? o sea Sí. que, ¿Usted cree sí, que puede hacerlo en realidad? ¿Qué pasa si gana ah, Pedro Castillo? ¿Crees mira, tú que va a poder hacer esto? No tiene pero Congreso. por supuesto que lo va a hacer, ¿tú crees que no? Yo tengo mis dudas. Y va a decir, yo tengo el apoyo del pueblo, ¿no? El pueblo va a salir a las calles a aplaudir, cuando el pueblo también tiene que tomar su sentido de responsabilidad, porque también es culpable, ¿no? Porque el Mm. pueblo es el que eligió y puso a todas esas autoridades corruptas para que nos gobiernen, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo también que no se haga el desentendido, ¿no es cierto? Creo que se le fue un poco la sabiduría, ¿no es cierto? Pero el pueblo es el que elige, pues. ¿Quién elige a los gobernantes? ¿No es el pueblo? ¿No somos Pero, nosotros? pero también hay pensadores, usted sabe, general, ahora el marqués Vargas Llosa ha dicho apoyen a Keiko Fujimori, ¿no? También hay pensadores que se meten en la política para impulsar una u otra. La vez pasada fue apoyen a PPK, apoyen a Ollanta, apoyen a Toledo. Total, a todos los que he hecho apoyen, todos están presos. Sí, qué ironía, ¿no? Qué ironía, pero en síntesis, yo creo, Renzo, que, bueno, tú también andas preparándote, porque ni bien entra el señor Castillo, tu magnífico estudio va a ser expropiado, ¿no? Pues el No, término con mi estudio no se expropia, metan. Con mis hijos tal vez, ¿no? Pero con mi estudio no expropia se se va metan. a decir, expropia se va a decir, ¿no? Tanto, tanto, Este, tanto, de verdad, general. Usted está sí, ya sí, no, no, maximizando, no, creo, no ¿ah? exagero, No. no, no exagero, pero lee su plan de gobierno. ¿Tú crees que el plan de gobierno que ellos escriben es No, ahí está escrito. Yo no estoy inventando nada. Te pregunto, ¿has leído el plan de gobierno? He leído unas partes del plan de gobierno, pero me Eh, parece eh, que hay bastantes similitudes y eso es lo que también me cuestiona con el candidato Rafael López Aliaga, que es el antagónico, los extremos se atraen. y eso es lo que te digo, ¿no? Los extremos son malos, ¿no? Pero eh, yo creo que la otra oposición, yo no soy fujimorista, por si acaso, pero con que se garantice la libertad económica, ¿no es cierto? Se garantice las libertades sociales y personales y la libertad de prensa, yo creo que ya estamos avanzando bastante, ¿no? Este, cosa que no va a pasar con estos señores. Esto sucedió con Velasco, Mm. este, Renzo, ya sucedió, ¿no? Ahora, me has preocupado porque tú dices, si Por- este señor no tiene fuerza, Ajá. ah, No me dejo tú, has engañar. escu- tú es un lobo, pero disfrazado de, 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 bueno, de de rondero oveja, será más que de oveja. Pero, pero, pero un lobo rondero, disfrazado de oveja, ¿no? pero los ronderos han estado también en la época guardando la seguridad, enfrentándose al terrorismo. O sea, hay algunos valores que se le asocian al señor Castillo que tal vez no sean, pues, lo que están pensando muchos terroristas. Y que sea, a mí me preocupa más la gente que lo puede rodear más que el propio candidato, déjame decirle. Yo no digo que sea terrorista, ¿no? Pero Pero había sus un amigos, terruqueo general, ¿no? Un terruqueo a no, toda la izquierda con la yo, pobre yo Verónica, ahora creo, es Caperucita más bien.
Yo no creo que él sea terrorista, pero su equipo y sus nexos me preocupan sobremanera. Sí, Eso me coincidimos. preocupa. Dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? ¿Y ¿No qué es le cierto? preocuparía, general, del caso la señora Fujimori llegue al gobierno? ¿Qué le preocuparía que en esta oportunidad no se logre hacer? O sea, llega la derecha nuevamente al poder con Keiko Fujimori, ¿y qué es lo que debería y qué es lo que no debería hacer la señora Fujimori en el gobierno como una representante de la derecha peruana? Porque además la derecha peruana la está arropando, ahora mismo tienen que arroparla, no hay otra forma. Entonces, ¿cuál sería el camino, la ruta y cuál no debiese ser la ruta de ella? Bueno, lo que yo, si tuviera que aconsejarlo a la señora Keiko, y creo que va a ser, ¿no? Es la tremenda oportunidad que tiene, uno, de limpiar su apellido, ¿sí? Y dos, reivindicar el golpe de Estado que dio su papá en coyunturas muy complicadas, pero fue golpe, y garantizar de que no va a haber un golpe, ¿no? Que se va a llevar todo dentro del rigor democrático, libertad de prensa, libertad de opinión, dejar que hacer consensos y no hacer argollas, ¿no es cierto? Y desterrar pues el tema de corrupción, afrontarlo, ¿no? Afrontarlo como debe de ser y lo que más necesita el pueblo hoy en día. Así, el primer acto tiene que ser dedicarse a enfrentar con todo al COVID que está dejándonos mucho dolor. Tú Que estás viendo ambas que este, candidaturas han tenido un lenguaje ausente sobre el COVID y eso me preocupa, ¿no? En así las es, últimas semanas no han así es, dicho nada realmente sí, sobre la pandemia, ¿no? sí, no hay nada más prioritario que atacar la pandemia, así, porque como tú acabas de señalar, más de 400, cerca de 500 personas todos los días están falleciendo, ¿no? Eso es una cifra terrorífica. No podemos permitir, ¿no? Y estamos viendo el gobierno, es un gobierno de izquierda, ¿no? El señor Sagasti es de izquierda, Vizcarra es de izquierda, ellos ¿De izquierda, de dieron, verdad? ¿Usted cree que son de sí, izquierda? sin duda, sin duda. ¿Tú no te acuerdas que en el caso de Vizcarra, el señor Zamora por ideología no aceptó la ayuda de los empresarios, no aceptó la ayuda de las Fuerzas Armadas? Ahora mismo el señor Rafael López dijo, y el presidente que toma un avión y se vaya a Estados Unidos, converse con el señor Biden y va a tener las vacunas. Pero ¿por qué no lo hace? Porque es muy difícil que uno de la izquierda vaya, entre comillas, a arrodillarse al imperialismo, como dicen, ¿no? Pero ningún país lo ha hecho también, general, ¿eh? De ir Pero a no, hablar sí, con Biden. porque ningún país está tan mal como nosotros, ¿no? Ah, No bueno. te olvides, nosotros somos número uno en gestión de esto, así, pésimo, ¿no? Una gestión pésima. Eso, entonces, yo no creo que Estados Unidos nos niegue, ¿no? Cuando vaya le diga, ¿sabes? Somos el peor país del mundo en gestión de la pandemia, se nos muere la gente, necesitamos vacunas, le va a dar, pero eso jamás uno de la izquierda lo va a hacer. Eso es como arrodillarse ante el demonio, ¿no? Muy bien, general. Para ir cerrando esta tercera entrega con usted, que siempre es tan interesante, tan dinámica y además tiene bastantes seguidores que comparten o también debaten de acuerdo a sus propuestas. Nosotros acá escuchamos todas las propuestas, pero me gustaría, general, que nos diga finalmente un gobierno de derecha democrática, no la derecha que te ruquea, ni la chorada, ni tampoco la derecha que cierra los ojos ante la realidad. ¿Cómo sería un gobierno real de la derecha democrática en el Perú? ¿Cuál sería esa línea de ruta? Por ejemplo, usted nos ha dicho, el modelo económico tiene que perfeccionarse con las instituciones. Muy bien. Por otro lado, nos dijo, hey, seguridad tiene que ver con, seguridad e inteligencia tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Son dos de los pilares que usted me está ya avisorando. ¿Cuáles serían los otros pilares? Sí, recordando, ¿no? Y muchas gracias por esto, ¿no? Yo creo que un gobierno de derecha, primero, se tiene que dedicar, como te dije, a combatir la pandemia. Esa es su prioridad. Segundo, la economía está muy dañada, muy, muy dañada. Hay que recuperarla y generar empleo, ¿no? Hoy en día en Lima tenemos más de 1 millón de desempleados. La gente sufre mucho. Entonces, hay que generar empleo. Generar empleo es atraer inversiones.
sin duda. Y eso hay que multiplicarlo, hay que hacer una sinergia con todas las capacidades. Tercero, una educación de calidad. Ya no podemos seguir teniendo esta educación paupérrima centrada en contenidos y dejando de lado el enfoque de valores. Cuarto, el sistema de salud se tiene que revertir. Los hospitales tienen que tener una infraestructura, una atención, un nivel de calidad superior a las clínicas, como existen en los países de Europa. ¿No? Asegurar eso a todos los ciudadanos. Y quinto, la redistribución tiene que ser con mayor auge a los pueblos más olvidados, y hay que hacer convergencias. Tenemos que variar la educación rural, no podemos tener docentes que actúen de modo unidocente, que sean directores, subdirectores, auxiliares, profesores de matemáticas, eso no sirve. Entonces hay que ser complejos educacionales, con zonas de influencia, con logística, para que la gente pobre esté atendida, ¿cierto? ¿Dinero hay? Sí hay dinero, claro que sí hay dinero, pero hay que hacer una reingeniería en los gastos, ¿no? Entonces, una derecha más con justicia social, una derecha que esté preocupada más por el bienestar del peruano, no solamente de Lima, sino a nivel nacional. Costa, sierra y selvas, somos peruanos, no es Lima solamente el Perú, ¿no es cierto? Y entonces tiene que tener un brazo extendido a todo el Perú. ¿Podemos salir adelante? Claro que sí. ¿Tenemos recursos? Sí. ¿Podemos ser ricos? Sí. Pero se necesita liderazgo, necesitamos autoridad. Esas cosas que se han perdido hay que recuperarlos, ¿no? Pero sin abusos, ¿no? Sin extremos, sin monopolios, porque los monopolios distorsionan un mercado donde debe primar la oferta y la demanda, la competencia, ¿cierto? Eso es lo que yo pienso de una derecha a la que espero que ojalá se dé en estos 5 años de gestión que viene, ¿no? Yo le agradezco mucho, general, su sabiduría, su tiempo y su paciencia también para podernos explicar no solamente lo que pasó, sino también las propuestas reflexionadas sobre la derecha, bajándole la tensión, bajando los apasionamientos que hay ahora mismo, porque se necesita tender puentes. Hemos Es entrevistado aquí, derecho. general, entre derechas, izquierdas, liberales y un poco de conservadores. Pero lo cierto es que cuando uno es patriota, encuentra los caminos precisamente para la unidad nacional, que nos hace falta, porque lo que usted menciona, lo último que ha mencionado, los 5 tips, también los mencionan otros grupos que discrepan ideológicamente, pero parece que ya tenemos un norte, necesitamos hacer algunas cosas. Parece que todo el mundo lo sabe, pero ahora hay que sacar nuestros egos de un costado y comenzar a Así trabajar por es. el Perú. Muchas gracias, general, por Eso su es. tiempo. No, gracias, Renzo. Y la verdad que me siento muy cómodo en tu estudio. Veo que estás no solamente creciendo, sino desarrollándote, ¿no? Dos conceptos. Veo un estudio moderno. Muy bien, te felicito. Muchas gracias, Bueno, general, y nos vemos muy pronto para seguir continuando. Tendremos mucho más que dialogar aquí en Diálogo Ciudadano con usted y seguramente veremos cómo va el devenir político en estos días. Nos vemos. gracias, Renzo. Un abrazo y Un cuídate, ¿ah? abrazo. Gracias. Igualmente, amigos de Diálogo Ciudadano, hemos estado con el general, mayor general de la Fuerza Aérea del Perú, César Torres, quien nos ha brindado no solamente sus sabidurías, consejos, sino además una visión clara de lo que debiese ser la derecha democrática en el Perú. Bajar los apasionamientos de izquierda a derecha, comunista, fascista, etcétera, y ahora pensar como ciudadanos cuáles pueden ser las mejores alternativas. ¿Quién gane? Pero debemos de, si vas a votar por derechas, ya sabes que tienes que exigirle una derecha democrática, integradora, con una visión de país. Mínimamente es lo que se espera. Si votas por izquierda, de la misma forma, que respete los valores democráticos, que tenga una visión de desarrollo nacional y que pueda empoderar las instituciones del Estado para que funcionen, no para destruirlas, y menos para crear zozobra entre los propios ciudadanos. Amigos, dejen sus comentarios, los leemos, los respetamos a todos y no se olviden compartir esta entrevista al mayor general César Torres
sobre la derecha en el Perú. Nos vemos el día de mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Chao.